Hola a todas, todos y todes, mi nombre es Valentina Alfonso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Voces por tus Derechos, el espacio de la Defensoría del Pueblo, donde amplificamos las voces que defienden la vida, el territorio y la igualdad. Hoy hablaremos de una de las apuestas más importantes de nuestra misionalidad en la Defensoría del Pueblo, el sistema de alertas tempranas, un instrumento humanitario de prevención que advierte riesgos, llama a las instituciones a actuar y fortalece las capacidades comunitarias y organizativas en los territorios. Pero cómo las alertas tempranas, la aplicación efectiva de sus recomendaciones, nos está ayudando a construir un buen futuro. Para responder estas preguntas, tenemos a Natalia Romero Figueroa, defensora delegada para la prevención de riesgos de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario y el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Natalia Romero es economista, magíster en estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes. Durante más de 15 años ha trabajado en el sector público impulsando políticas públicas para poblaciones vulnerables, comunidades afectadas por la pobreza y el conflicto armado, y en la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos humanitarios. Bienvenida, Natalia, gracias por acompañarnos, este espacio también es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces para comenzar, Natalia, cuéntanos qué es una alerta temprana y por qué es tan importante para proteger los derechos humanos en este país. Bueno, una alerta temprana, en términos técnicos, es un documento de advertencia de posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Pero a mí me gusta explicarla mejor para decirle a la gente de verdad qué es y para qué les funciona. Una alerta temprana es como una alarma que suena, que se anticipa a que ocurran hechos graves violaciones a los derechos humanos, situaciones que afectan la vida de las personas que viven en los territorios y que ponen en riesgo su seguridad. Las alertas, digamos, no se hacen aquí en la Defensoría del Pueblo, en un escritorio, en un computador. Las alertas tempranas son la voz de las comunidades. Lo que nosotros hacemos es entrar en contacto con ellas, entender qué es lo que está pasando, cuáles son esos riesgos a los que están expuestos, cómo eso está afectando su vida. Es decir, cuando las comunidades nos señalan que están viendo presencia de actores armados, por ejemplo, o cuando esto no se ve tan de frente, pero por ejemplo hay unas comunidades en donde nos dicen es que aquí no podemos salir después de las 6 de la tarde. Es que las madres están angustiadas porque sus hijos pueden ser posiblemente reclutados por algún actor armado. Esas voces, esos miedos, esos temores de las comunidades y desafortunadamente en algunos casos cuando eso ya ha pasado, nosotros lo analizamos, lo verificamos, lo triangulamos esa información con lo que está pasando en el país y traducimos eso en una advertencia, en un documento de advertencia que es lo que denominamos una alerta temprana. A mí me gusta señalar que las alertas son como ese puente que existe entre las poblaciones en los territorios y la acción del Estado. Y ese puente se traduce en decir cómo nos anticipamos para salvar vidas y justamente ese es el valor que tienen hoy las alertas tempranas. Justamente tocaste algo que estaba acá en la segunda pregunta y es ¿qué tipos de riesgos advierten las alertas tempranas? Además, digamos, de los ejemplos que ya hiciste, ¿qué tipos de riesgos advierten estas alertas? Pues las alertas principalmente advierten riesgos contra la vida. Es decir, cuando la sociedad, las poblaciones en cada uno de los territorios identifican que su vida está en peligro. Muchas veces es a los líderes y defensores de derechos humanos, a los diferentes tipos de liderazgo que ellos manejan, los presidentes de Junta de Acción Comunal, los líderes defensores de derechos humanos con enfoques étnicos, es decir, a los que defienden alguna comunidad en particular, los líderes que tienen impacto en los derechos colectivos y del ambiente, pero también los riesgos de reclutamiento y cuando existen enfrentamientos entre los grupos armados o cuando la presencia es muy grave, podemos identificar posibles desplazamientos masivos, confinamientos u otros hechos de violencia. Digamos, ¿podrías darnos un ejemplo de algo reciente que ayude como a entender ese alcance y esa relevancia de una alerta temprana? Sí, bueno, hay varias alertas este año que han sido muy conocidas, pero por ejemplo hablemos de Cartagena del Chairá y Solano en Caquetá y Puerto Leguízamo en Putumayo. Nosotros vimos a partir del año pasado la fragmentación de lo que se conoció como una disidencia de las FARC del Estado Mayor Central. Ese Estado Mayor se fraccionó en dos grupos, uno que quedó al mando de alias Mordisco y otro al mando de alias Calarca. Cuando estos dos grupos se fragmentan, empiezan a competir por los ríos, por la minería ilegal en el territorio, por los cultivos de uso ilícito y esos enfrentamientos pueden producir confinamientos, desplazamientos. Después de que pasa el enfrentamiento, de pronto alguno de ellos logra un mayor control territorial y ese control se traduce en digamos como a conductar a la población de cómo se debe comportar.
Y allí inclusive se habla de manuales de comportamiento, de conducta, a qué hora, cómo se debe comportar, qué actividades económicas están permitidas, graves violaciones a los derechos humanos, entre esos a la población con identificación, con identidad de género diversa, para personas que tienen, digamos, otro tipo de actividades a las que dediquen su tiempo libre, y ellos limitan el desarrollo de cada una de estas acciones, y la gente señala, empieza a identificar estas situaciones, ese temor o esa zozobra de que el incumplimiento de esas normas se pueda traducir en violencia contra su vida, es lo que nosotros identificamos, recogemos esas voces, como lo señala ahora, para que la alerta sea una voz de lo que está ocurriendo en el territorio, pero además llame a la acción estatal para prevenir que ocurran hechos violentos. Las alertas tempranas no solo advierten riesgos, ¿no? También hacen un llamado a las instituciones del Estado. ¿Quiénes son los principales destinatarios de estas alertas? ¿Y por qué que su respuesta sea oportuna puede marcar la diferencia de la protección efectiva de la vida en estos territorios? Sí, digamos, la alerta es solo un componente. En el país, posterior al acuerdo de paz en el 2017, se dio la creación del sistema de respuesta rápida a las alertas tempranas. Y ese sistema tiene dos componentes. Uno, que es el componente de prevención o de advertencia, que está a cargo de la Defensoría del Pueblo, y el otro componente es el componente de respuesta a cargo del Ministerio del Interior. Entonces, lo que nosotros hacemos en el componente de advertencia es identificar ese escenario de riesgo, es decir, describir muy detalladamente, rigurosamente, verificando los hechos, qué es lo que está ocurriendo en el territorio, ese escenario de riesgo, cómo afecta la vida de las personas, cómo genera esos impactos, bien sean violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al VIH, y después de eso generamos unas recomendaciones que permitan reducir esos riesgos. Nos dirigimos al Estado, al Ejecutivo principalmente, para decirle cuáles son acciones, orientamos un poco esa acción para decirle haga esto que puede permitir o iría enfocado en prevenir que eso se materialice. Una vez esto pasa, nosotros enviamos este documento de advertencia al Ministerio del Interior como coordinador del Ejecutivo en el tema de alertas tempranas. Ellos revisan este documento y deben citar en máximo 10 días a una instancia de articulación que se denomina CIPRAT, o Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. Y es en ese espacio en donde quienes hemos dicho, por favor haga esto, usted debería encargarse de hacer esto, revisa sus acciones y se compromete a unas acciones específicas que permitan minimizar esos impactos negativos en el territorio. Esa instancia, digamos, en esa reunión, cada uno de ellos asume un compromiso puntual para poder disuadir ese escenario de riesgo al que hemos llegado. Y digamos, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos para que las instituciones sigan estas, pues como cumplan de manera efectiva estas recomendaciones? Bueno, hay uno primordial que es la articulación. Pues que las entidades del Estado puedan llegar de manera articulada a una respuesta en el territorio. Lo segundo es que puedan flexibilizar sus acciones. Muchas de las recomendaciones que hace la Defensoría del Pueblo están, por supuesto, basadas en su misionalidad, es decir, que la entidad a veces siente que lo que le estamos diciendo que haga es lo que ya hace, o es a lo que su mandato le dijo que debía hacer, o su misionalidad le dijo que eso es lo que debía hacer. La flexibilización dice, o la alerta temprana le señala que eso que él viene haciendo no ha sido suficiente, o que eso que está haciendo no lo está haciendo en el territorio que se requiere, o que eso que ha hecho no está impactando de la manera adecuada porque los derechos de las personas, a pesar de esa acción, siguen en riesgo. Es también muy importante entender que la alerta es un documento de prevención. Básicamente es un documento que advierte sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Por eso, aunque a veces pasa, sí hay unas medidas de protección porque ya han ocurrido eventos, pero las acciones están encaminadas a prevenir que pase. Entonces, eso a veces resulta muy complejo para que las entidades lo entiendan. Al no ver materializado ya un hecho, no tiene una oferta de respuesta. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis en garantizar y en insistir en que las instituciones hagan acciones específicas de prevención para que no se materialice lo que la alerta temprana se está diciendo. Digamos, ahorita lo mencionabas al comienzo, y es que uno de los aspectos más valiosos del sistema de alertas tempranas es el trabajo, pues, en los territorios y con las comunidades.
¿Cómo se fortalece la organización y la confianza comunitaria a través de las alertas tempranas y qué papel juegan las y los líderes sociales en estos procesos? Pues ellos juegan un papel fundamental. Digamos, si bien la alerta temprana está dirigida a la acción estatal, a motivar la acción estatal, a mover ese aparato del Estado para decirle, mire lo que está ocurriendo, esta es la voz de las comunidades y usted debe hacer algo, también es un instrumento que les permite a las organizaciones entender mejor su situación, tomar unas medidas de cómo actuar, cómo hacer incidencia en algunos espacios, pero también algunas medidas de autoprotección, entendiendo el escenario en el que allí está. Si bien, como les decía, digamos, nuestro público objetivo con la alerta es el ejecutivo y las acciones que ellos hagan, también están las organizaciones sociales en donde puedan reconocer su rol, sus dificultades, las dificultades que enfrenta el territorio y allí fortalecerse. Y también está la sociedad en general, porque este es un documento que permite tener algunas orientaciones sobre la formulación de política pública. Hemos visto cómo la comunidad académica hace uso de ellas para generar nuevos avances en investigación. Hemos visto pues cómo el gobierno adecúa algunos de sus planes y programas según las acciones que están allí. Hemos visto cómo las organizaciones logran hacer incidencia para la garantía de sus derechos en el territorio a través de lo que hemos podido plasmar en el documento de advertencia. Bueno, Natalia, antes de terminar esta conversación quisiera preguntarte por la alerta temprana 013, que es la alerta temprana electoral que lanzamos hace poco. ¿Por qué es importante lanzarla en este momento, 25-26, que va a estar ahí pues como ejecutándose y pues qué significa para el país esta alerta? Bueno, la Defensoría lleva varios años advirtiendo sobre riesgos en los procesos electorales. Sin embargo, nunca había emitido su alerta temprana con tantos meses de anterioridad a los procesos electorales más conocidos, como es la elección de Congreso y la elección de Presidente de la República. Para este año tomamos la decisión de sacar esta advertencia con mucho más tiempo de anticipación para que, sobre todo por lo que veníamos conversando antes, para que las entidades tengan tiempo de anticipar sus acciones, de identificar esos riesgos, generar acciones en el territorio que prevengan esos riesgos. La alerta temprana electoral, digamos, el sistema de alertas tempranas identifica riesgos en el marco del conflicto armado y la criminalidad organizada. En el contexto electoral lo que queremos identificar es cómo el accionar de los grupos armados o de los grupos criminales al margen de la ley pueden tener efecto en el libre desarrollo de las elecciones. Es decir, que el derecho a participar, a elegir y ser elegido se puede haber afectado por el accionar de estos grupos en el territorio. Tomamos la decisión de que la alerta se emitiera durante este año para que pudiera monitorear los procesos que ocurren durante el 2025, los que ya ocurrieron como los consejos de juventud, también las consultas interpartidistas y varias de las elecciones atípicas, principalmente para gobernadores que se han venido dando, así como la recolección de firmas y las consultas internas en los partidos. También tenemos para el 2026 la elección de Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senadores y posteriormente las elecciones de presidente. Entonces vamos a monitorear todos estos eventos electorales, pero también quisimos señalar y hacerle mucho énfasis en este documento que las elecciones no son un día, no es el día de las elecciones. El proceso electoral abarca el antes, el durante y el después de las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que queremos identificar los riesgos previos. Por ejemplo, no basta con decir que no ocurrieron hechos de violencia el día de las elecciones, que logramos contar los votos en un tiempo récord y que este es el candidato o la candidata que ganó. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pudieron inscribir su candidatura por la coerción o las amenazas que existen en el territorio y nunca lo pudimos identificar? ¿Qué pasa cuando por situaciones de violencia se decide mover los puestos de votación del lugar en el que han sido asignados a otros y esto implica que por la situación de seguridad la gente no pueda movilizarse o los costos o la distancia implique que no haya la posible participación de las personas en las elecciones? Esas es como dos de las novedades que trae esta alerta, pero además esta alerta también amplió a quien estaba monitoreando los riesgos. Usualmente se identificaba los riesgos que podían elegir para las personas que decidían participar en las elecciones. Hoy estamos monitoreando no solamente a los candidatos, sino también a los posibles riesgos de sus familias, a la población civil que decide participar en los eventos en el proceso electoral y también a los funcionarios públicos que deben garantizar los procesos, es decir, tanto a la registraduría, al Consejo Nacional Electoral, pero también a quienes por un día son funcionarios públicos, como quienes ejercen ser jurado de votación o participar en las mesas, que ese día son funcionarios públicos.
Toda esta población, más todos estos eventos, los estamos monitoreando, identificando que no es solamente el accionar armado lo que puede generar una disminución en la participación o que las elecciones no se lleven de manera libre, sino también la imposición de normas de conducta o lo que en algunos casos hemos denominado gobernanza ilegal en los territorios, que impide que se dé libremente esta participación. La alerta identificó los diferentes llamados a la acción. Como lo veníamos hablando, si bien describir el escenario de riesgo es muy importante, saber qué debe hacer el Estado con ese escenario es tal vez lo fundamental de la alerta. Entonces aquí, más que decir que habían unos municipios con un riesgo altísimo o un riesgo mayor que otros, lo que dijimos es en dónde el llamado a la acción del Estado es más urgente o más inminente. Y lo definimos así: unos municipios con un llamado a la acción inminente, otros con un llamado a la acción urgente, otros con un llamado a la acción prioritaria, otros con un llamado a la observación y otros que hacen una respuesta estatal, digamos, común. Y eso lo hemos venido explicando, decir qué es lo que pasa, es como un paciente. Entonces el paciente está muy grave, está en cuidados intensivos. ¿Que la persona o el paciente vaya a morir? No, eso no significa que requiere todo el cuidado de muchos médicos interdisciplinarios que estén monitoreando y observando lo que le está pasando permanentemente. Hay otros que dicen, estás en urgencias, o sea, me siento mal, tengo que ir rápidamente al médico para que me sea atendido. O cuando tengo que tener una atención prioritaria, pues yo tengo el tiempo de llamar, tomar una cita prioritaria y entender qué es lo que está pasando, o definitivamente yo voy a estar haciendo dieta y ejercicio para mantenerme muy bien. Entonces, esos niveles del llamado a la acción señalan es en donde el Estado debe estar muy atento y generar todas sus acciones para garantizar que las elecciones se den en condiciones no solamente de seguridad, sino también libres y se pueda ejercer el derecho a participar, a elegir y ser elegido. Todo esto que me cuentas me hace pensar en algo, y es que creo que para las personas pues que viven en las ciudades centrales, digamos, puede no ser muy claro porque los procesos electorales pueden ser riesgosos en los territorios. Entonces quisiera preguntarte, ¿cuál es el factor diferencial de los procesos electorales que ocurren en comunidades, en territorios? Claro, muchas veces en las ciudades, por el tamaño de la ciudad, la cantidad de personas que habitan allí, es más difícil identificarlo, pero en un territorio pequeño, los riesgos que nosotros hemos identificado, por ejemplo, están algunos como la carnetización de las personas en las juntas de acción comunal. Esto implica que haya un mayor control de cómo se comporta la ciudadanía, no solamente de quién puede y quién puede no entrar al territorio, sino entender por quién deberían votar, a dónde deben ir dirigidos estos votos, cómo hay una coerción entre qué campaña puede hacer publicidad en el territorio y qué no. ¿Qué pasa? No solamente es decirle a la persona, usted no puede votar por esta o debe votar por este. ¿Qué pasa cuando pasan las elecciones? Como hablábamos ahora, no solamente antes ni durante, sino también después. ¿Qué pasa si la orden fue que debía ganar una persona y resulta que no gana? ¿Cómo vienen esas represalias hacia la población que está allí en el territorio? O hay otras en las que definitivamente podemos ver que no se dice quién debe ganar, gane el que ustedes quieran, elijan, pero luego esa persona debe adaptarse a la imposición de normas de conducta de algún grupo que pueda tener el control en el territorio. Entonces sí es ir un poco más allá de entender que no es solamente la dificultad que enfrenta una persona en depositar su voto en la urna, sino las condiciones de libertad y de seguridad en las que éste se pueda ejercer. Bueno, para finalizar quisiera preguntarte, ¿qué mensaje nos dejarías a las personas, a las instituciones sobre las alertas tempranas y sobre su importancia? Bueno, las alertas tempranas, como lo dijimos, es un puente que busca ser la voz de las personas, llamar a la acción estatal y, digamos, romper ese silencio que impone la violencia para salvar vidas. Creo que es una herramienta que tendría toda la utilidad cuando el llamado a la acción que hacemos sea tomado con seriedad por las entidades del Estado de una manera coordinada y en una manera oportuna. Creo que eso es lo que debemos insistir, en que la voz que nosotros levantamos, en honrar lo que la comunidad confía en nosotros como Defensoría del Pueblo, evidenciar esas posibles violaciones, que tenga un espejo en el mismo nivel de responsabilidad por parte del Estado para que sus acciones estén encaminadas en disminuir esas posibilidades de las violaciones a los derechos humanos o de los impactos que tiene directamente en la vida de las personas. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias por esta conversación tan necesaria y también por este tiempo. Hoy aprendimos que las alertas tempranas no son solo un mecanismo técnico, sino también una herramienta humanitaria muy necesaria
y que nos recuerda que la prevención también es una forma de proteger la vida. Muchísimas gracias a las, los y les personas que vieron este capítulo. Síganos en todas nuestras redes sociales. Esto es Voces por tus Derechos.